Silencio. 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 Señoras y señores, el Club Silencio. 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 Amigos de Silencio, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente en este comienzo de semana, lunes 20 del mes de julio, a este espacio para comentar sobre asuntos de actualidad en diferentes países de nuestro planeta y que, bueno, de alguna manera tienen impacto sobre nuestras vidas. Vamos a comenzar con el tema de el agua en el caso del Valle de México. Esto es, por supuesto, en lo que es la capital de la República Mexicana y varios de los municipios que están en toda esa enorme, gigantesca zona que se llama el eje volcánico. Me preocupa el que durante ya muchísimos años, y cuando digo muchísimos hablo de eso, de muchísimos años, hemos padecido un problema al cual no se le ha encontrado una solución de forma definitiva, de forma certera, segura. Se han encontrado alternativas a la falta del abasto de agua en la zona que señalé, y sí, se han hecho algunos proyectos que vienen desde el siglo XIX, el siglo XX, más lo que va del siglo XXI. Como podemos ver, quien va adelante es el mayor consumo. Cada vez se va gastando más agua por razones de mayor población, más industrialización, más vehículos y más de todo lo que usted guste. Pero por el otro lado, estamos viendo que las fuentes naturales del agua nos las hemos venido gastando y gastando. Creo que eso no es ni siquiera una noticia para nadie, ni en ninguna de las edades. Lo que ahora se está pensando es lo siguiente. Está un proyecto que tiene ya un buen rato y que se supone que se va a comenzar a materializar en el próximo año, en el 2016, para que tengamos lo que se llama el acueducto poniente. El acueducto poniente es una enorme obra que será financiada básicamente por el gobierno federal y la idea de la Comisión Nacional del Agua es que podamos, a través de un gasto de más de 16,000 millones de pesos mexicanos, más de 16,000 millones, llevar agua de un poblado que se llama el Tule. Bueno, pues la idea es que desde este lugar hasta lo que es el Valle de México podamos llevar agua de un río. Se dice que son escurrimientos, me imagino que son parte de la terminología de los técnicos en la materia, pero bueno, más que escurrimientos, porque a mí escurrir me suena a otra cosa, pero bueno, le llaman así, escurrimientos de un río, el río Temascaltepec. Este río, vamos a tomar parte de su caudal, primero hay que construir el ducto, por supuesto, y luego conectaremos al río para que pueda surtir agua a la zona que ya le platiqué. Estamos hablando de casi 27 kilómetros, 26,8, casi 27 kilómetros, y va a llegar directamente a lo que se conoce como la presa de Valle de Bravo, en el Estado de México. Y luego de ahí se reconectará a su vez a otros de los caminos, de los ductos, de los sistemas como el Cutzamala, etcétera, que aportan el agua que se consume, poca, mucha o regular, porque todos sabemos que la presencia, el abasto de agua, no tiene la misma intensidad
en la zona que he señalado. Hay lugares donde propiamente no conocen el agua, hay lugares donde sí la conocen con un costo y un trabajo muy grande, hay lugares donde es intermitente, hay lugares donde es fluida, pero de baja intensidad, y hay lugares donde hay suficiente agua con suficiente presión. La circunstancia es que la, la principal problemática es que no se ha determinado un método que pueda hacer frente no a los problemas que ya pasaron, a los que están pasando ahora, sino a los problemas del futuro. Cuando se gasta una cantidad como esta, cuando se hace una obra de esta longitud y todo lo que conlleva, estamos pensando en que posiblemente estuviéramos ya hablando de una definición, de una decisión final para abastecer de agua. Y no, por supuesto que no, porque seguimos succionando el agua de lo que es el subsuelo. Esa agua regresa, pero regresa de una manera irregular y con tiempos mucho más largos que lo que tardó en estar en el subsuelo durante muchísimos años, si no es más que años. Luego tenemos el aspecto de las fugas. Creo que ya dentro de la memoria reciente y no muy reciente, se nos ha dicho por parte de servidores públicos que el 40% del agua que llega a la zona que le señalé se fuga antes de llegar a la llave de su casa, de su negocio, de su taller, de su fábrica, de lo que sea. O sea, cuando usted está gastando el dinero que ya se está gastando, que se ha gastado y que ahora se va a gastar en abastecer de agua un lugar donde de antemano sabemos que el 40% se va a fugar por tuberías antiguas, algunas no de buena calidad, otras sin el mantenimiento adecuado, y vamos a estar literalmente tirando al subsuelo a través del drenaje o a través de los suelos, de las rocas, de las hendiduras, el 40% de toda esa agua, aunque fuera regalada. Es injusto para la sociedad en general tener que vivir con una fuga del 40%. Entonces la pregunta, sentido común, es, bueno, ¿qué nos está pasando? Bueno, lo que nos está pasando es que no estamos atendiendo de manera integral, y ese es simple y sencillamente mi punto de vista, y del cual me hago responsable. No estamos atendiendo de manera completa, repito, integral el problema. Porque si vamos a traer más agua de la que ya hemos traído por años, la pregunta es por qué no podemos o qué es lo que se vuelve tan complejo para reparar un sistema de conducción de agua subterráneo. Creo que algún ingeniero hidráulico diría, bueno, pues debe de existir una red de tuberías, de conductos de agua. Debemos de saber en principio dónde se encuentran, debemos de saber cuándo se instalaron, cuándo se les da mantenimiento, debemos de tener a través de equipos muy modernos que nos permiten ver el estado de esos enormes tubos, debemos de saberlo a través de las tecnologías que permiten poder observar desde lo que es el suelo, pero hoy por hoy no lo tenemos. Y si lo tenemos, pues parece que no sirve para mucho por lo que ya acabo de explicar. ¿Con qué quiero concluir? Bueno, quiero concluir lo que por supuesto no va a concluir con el problema, pero me quiero ir a una experiencia que se vivió en la misma zona que le estoy diciendo, en el principio de los años 80. En aquellos tiempos se hablaba exactamente de la misma circunstancia, metros cúbicos más o metros cúbicos menos. El asunto es que teníamos áreas donde no hay agua y todo lo que yo ya le expliqué, que no voy a repasar para no tomarle más tiempo. Pero
había una persona que en aquellos tiempos, al enfrentar la circunstancia, llamó a un grupo de ingenieros hidráulicos y de otras profesiones aledañas y les invitó a México, a la capital mexicana, y les dijo: señores, tenemos este problema, se nos fuga el agua, nos estamos gastando el agua de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, todo lo que ya le dije, y finalmente estamos tratando de importar el agua de otros lugares del Estado de México, de Cutzamala, de Veracruz, todas las ideas que se han puesto en la enorme y larga mesa de varias décadas. Recuerdo que cuando estos ingenieros terminaron su trabajo de varios meses, ellos fueron a hablar con quien los contrató, quien era el regente, así se le llamaba, como usted lo sabe, en vez de jefe de gobierno, el regente de la Ciudad de México, y le presentaron la solución de acuerdo a estos expertos israelíes. La solución es: tenemos el agua con un porcentaje que no exceda de un 25, 27, 28, quiere usted el 30% de la lluvia que cae en toda esta zona del Valle de México. Si esa lluvia, una tercera parte de todo lo que llueve al año, la pudiéramos almacenar, no necesitamos el agua de ningún río, de ningún pozo, del subsuelo o de donde usted quiera. O sea, el agua nos viene ¿de dónde? De las nubes. Es transportada en vapor, transportada por el viento, fíjese qué barato, no contamina el viento, y cuando llega y se estacionan sobre el Valle de México, abren su propia llave y las nubes se vacían sobre el área. Lo que usted necesita, señor regente, es tener unas presas que tienen que construirse, y aquí están los lugares donde construirse. Y entonces le presentaron las maquetas, los diseños de dónde se podían construir estas presas. Y estas presas no son así como las tradicionales, básicamente es el aprovechamiento de la forma caprichosa del suelo del área mencionada. Y, por ejemplo, le voy a poner el caso de lo que se conoce como el poniente de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí hay infinidad de áreas montañosas, cerros, barrancas, que con una planeación que habían hecho estos señores en aquellos años, en los principios de los 80s, bueno, pues se iba a lograr que cuando lloviera, al igual que sucede en otras partes del mundo y de otros países, no solamente México, el agua iba a quedar en las presas, se iba a regular el agua y entonces se iba a estar utilizando a través de un método que sería muy largo explicar aquí, pero que es muy lógico, todos nos los imaginamos, para poder tener el líquido. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que el regente en aquellos tiempos, el cual nos los platicó en alguna ocasión en un programa que teníamos de radio en la República Mexicana, y Carlos Jan González, ya fallecido, nos dio a conocer todo este proyecto. Bueno, nos pareció al público y a mí en lo personal que qué mejor opción. Pero se aparece otra de las doñas, ya sabe usted que tenemos muchas doñas, se aparece doña Burocracia, y doña Burocracia hizo todo lo posible por sus propios intereses para que no se llevara a cabo el proyecto. Entonces, pasaron las décadas y seguimos con lo que expliqué al principio. Entonces ahora, pues, a juntar casi 17,000 millones de pesos, un trabajo que
va a implicar romper y romper y romper y romper y romper para poder construir, problemas de vialidad, congestionamientos, afectaciones de muchos géneros en tierras agrícolas o tierras abandonadas, y después finalmente las conexiones a un sistema que también ya lo dije, pero no se nos olvide, por favor, un sistema que está fracturado y desperdicia el agua en el porcentaje que ya señalé, 40%. ¿Le parece a usted de sentido común? ¿Le parece lógico lo que vamos a hacer cuando ya en los finales de los 70, principios de los 80, estaba una solución viable, lógica, y seguramente para aquellos tiempos era pues de menor costo que todo lo que nos hemos gastado y lo que hay que gastar todavía, porque nos guste o no, a ver quién va a ser el jefe de gobierno, como ahora se le dice, porque es electo por los que lo eligen, a ver quién se va a aventar el tiro, sobre todo buscando la presidencia de manera pues, un poquito escondida, pero entonces hay que tener contentos a los ciudadanos. Entonces no puedo dedicarme a romper calles y todo lo que usted quiera romper para cambiar tubería que mucha viene desde el siglo XIX, como le dije. Entonces ahí está la trampa. Es una mezcla de no haber usado ideas útiles, haber tirado un proyecto a la basura, que le costó, por supuesto, a la ciudad, no vinieron de Israel a hacerlo gratis. Por el otro lado, pues ahora tenemos un asunto no resuelto y finalmente, a pesar del gasto que se va a hacer, y con esto termino, finalmente quiero decirle a usted que la circunstancia es, para mí frustrante, porque es otro de estos ejercicios de gasto y de problemas en donde pues va a durar algún tiempo, va a mitigar, como dicen, por algún tiempo, pero nada más. Archibaldo, o si quiere usted le podemos llamar el 3578, que era su número de preso, el número 3578, como sabe, de Almoloya de Juárez. Bueno, el caso de Archibaldo, quiero decirle a usted que este hombre, cuando fue detenido, la ocasión en que se fue a Puente Grande, en Jalisco, de donde ya sabemos todos la historia, se escapó y cómo se escapó, bla, 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 en los 13 años para lograr detenerlo por un error de él, de su propia estrategia, pues terminó en la fuga que todos conocemos la noche del sábado 11 del presente mes de julio. Hasta el momento, pues, por lo menos los mortales comunes y corrientes no sabemos dónde está Archibaldo. No tenemos idea y hasta este instante, pues pareciera que la autoridad a lo mejor tiene algunas informaciones, algunas pistas, algunas ideas, y a lo mejor en vez de soltarlas a la opinión pública, pues esperan lógicamente poder detener al señor, si es que lo logran detener. Yo no voy a dedicar a la adivinanza de si lo van o no lo van, o si creo o no creo. Simplemente es su obligación hacer eso y punto. Vamos a ver si lo pueden hacer. Ese es el punto central. Bueno, se le hizo a Archibaldo un examen hace 10 años, en el 2005, psicológico, lo que llaman un perfil psicológico. Se le hacen una serie de pruebas a través de psicólogos, y tratan de hacer una especie como de plano de lo que es la mente de esta persona, cómo piensa, por qué piensa así, cuáles son sus miedos,
a qué cosas no le tiene miedo, cuáles son sus rasgos de personalidad, cuáles son sus fobias, sus filias, cuáles son sus sentimientos, si los tiene, cuáles son, si no los tiene, qué significa, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay algunos elementos interesantes que quiero compartirle a usted de aquel estudio. Él es una persona que lo que hoy a sus 58 años de edad es alguien que sabemos que nació en la miseria económica, vivió en la miseria emocional, tuvo un padre que lo maltrató muchísimo, lo cual no es para dar lástima en el sentido del criminal de ahora, simplemente estoy hablando de hechos que conformaron ese ser del día de hoy, Archibaldo. Es una persona que trabajó de todo lo que pudo y es una persona que por supuesto carga en su cerebro, lo voy a ubicar ahí, carga en su cerebro una serie de experiencias las cuales de alguna forma, no a todo mundo, pero a él lo llevaron a meterse a esta actividad que todos le conocemos. Tuvo maestros, gente también dedicada a ese negocio, que le enseñaron algunas cosas. ¿Y cuáles son las características? Mire, este estudio psicológico que se le hizo de manera así muy sucinta y rápida, es un hombre muy cerebral. ¿Qué se quiere decir por cerebral? Que es una persona que piensa las cosas que va a hacer normalmente. Como todos los seres humanos, hay ocasiones que no pensamos y hacemos. A veces nos sale bien o a veces nos sale mal el no pensarlo. Bueno, él es una persona que está muy enfocada, pero se le llama muy cerebral. Medita con mucha calma. Es una persona que tiene lo que llaman en términos populares, es una personalidad fría, calculadora. Es alguien que si tiene que hacer algo, lo hace, le tome el tiempo que le tome hacerlo. Es una persona que guarda sentimientos de venganza, o sea, tiene ese perfil, le da asilo a la venganza, pero él sabe cuándo aplica la venganza. Hay muchos casos en su actividad donde personas que lo han ofendido, de acuerdo a su forma de pensar de él se puede esperar el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario, esto ya se ha probado en hechos concretos, pero se las tiene guardada. Entonces, alguien que le toca básicamente dos terrenos que voy a señalar, este hombre normalmente lo que hace es matarlos. Se dice, a mí no me consta, que alguna vez él ha declarado que él personalmente, ya no su gente, su banda o sus bandas, él ha matado a cerca de 3,000 seres humanos. Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Pero dentro de estos 3,000 habrá un número X de personas que lo lastimaron en lugares muy delicados de su forma de ser y que se los ha cobrado con la muerte tarde o temprano, ya sea de manera personal o ya sea que mande a toda esa gente que tiene a cometer un crimen o docenas de crímenes o lo que sea necesario. En eso no repara. Es un hombre que en su perfil psicológico quedó anotado que para él matar es parte de su trabajo. Punto. O sea, no es un asunto ético, moral, religioso. Matar es parte de su trabajo. Es una persona que no está interesada necesariamente en vivir
en un mundo de ostentación. Maneja normalmente, a pesar de que es muy rico, un perfil bajo. Eh, ¿Por qué? Porque es una de las lecciones que aprendió de sus maestros en esta actividad delictiva. O sea, es pasar lo menos percibido posible por los demás, por su gente y por los que no sean su gente. Es una persona que lo que más le interesa, más que un anillo de no sé cuántos quilates, los que usted quiera, de brillantes, como a muchos, o relojes cuajados de brillantes, o el vehículo más caro del planeta, o un super castillo, y todas estas cosas materiales que a muchos los vuelven loco en esas actividades criminales. A este hombre lo que más le importa es tener poder. Yo me imagino que hay una lógica, no soy psicólogo, hay una lógica después de haberse una persona que no tuvo nada, de la forma en que lo trató su padre, de la forma en que lo insultaban, se burlaban por ser bajo de estatura, de ahí viene el nombre que todo el mundo le conoce de chaparro o chapo. Todas esas cosas las tiene grabadas en su cerebro. Entonces el poder es muy importante para él. Eso es lo que busca. Ahora, ¿cuáles son las dos circunstancias que más le hacen enojarse? A ver, ¿cuáles son las dos cosas donde el tipo no se detiene ante nada? Una de ellas tiene que ver con perder su libertad. Si pierde su libertad, que esto no quiere decir que lo que hace no amerite que la pierda, y eso lo sabe muy bien él. Pero perder la libertad es intolerable para su perfil psicológico. Y quien le hace perder su libertad, él hace lo que sea necesario para fugarse. Ya nos los demostró varias veces. Y se las guarda. Son de esas cosas que señalé hace unos instantes. Se las guarda. ¿Para cuándo? Para cuando él decida. Cuando sea su momento conveniente para él, a aquellos que le quitaron la libertad, se las va a cobrar. ¿De qué manera? Pues ya lo platicamos también. Y tiene esa capacidad que ya lo señalé. La otra, la segunda que no tolera, tiene que ver con el aspecto de la familia. Es un hombre que él se siente, como ya se ha dicho, una especie de Robin Hood, que se le ha aplicado a muchas personas esto. Él se siente que hace, que él hace el bien, que él hace el bien porque ayuda a muchas personas, quienes están cerca de él, y le muestran lealtad durante todas las pruebas que él les pone. Son personas que pueden tener lo que quieran porque él se los va a proporcionar. Me refiero materialmente, ser amigos, llevarla bien, etcétera, etcétera. Es un hombre que a quienes no tienen dinero, la gente cercana a su lugar de nacimiento, familiares, etcétera, etcétera, para él son intocables, intocables. Es un hombre que tiene, como dicen por ahí en este estudio, una un sentido del amor eh, tumultuario. O sea, es muy pródigo en el amor, para decirlo de manera muy elegante. Entonces, tiene 4 esposas en su historial, tiene 10 hijos en su historial, más familiares X, y son intocables para él. Intocables. Se los han tocado. Y eso le hace estallar con toda la violencia que usted puede imaginar y el poder que tiene. Así que
en esencia estamos hablando de una persona que si alguien hiciera una película y llamara a un comité de psiquiatras, psicólogos, sociólogos y todas las profesiones que quiera y dijera, mira, vamos a hacer una película de tal cosa y necesitamos definir cuáles son las cualidades por cualidades me refiero, cuáles son las calificaciones de esa persona, seguramente saldría muy cercano a lo que es Archibaldo y algunos más que hay por ahí. Así que en esencia, este es el tipo de persona que sigue prófuga, que sigue prófuga. Déjeme decirle que algo que no voy a entender, por lo pronto yo no lo voy a entender, es el que los 25 narcos más peligrosos de México en el año 2004, los 25 más peligrosos, entre ellos Archibaldo, tuvieron una cumbre, así como en las cumbres de presidentes y cumbres de hombres de negocios, etcétera. Tuvieron una cumbre en Cuernavaca, en el estado de Morelos, en la República Mexicana. Era presidente Vicente Fox. Pero pues quién sabe qué pasó, que los señores se reunieron para tomar grandes acuerdos dentro de su actividad y pues nadie los detuvo ni simplemente se reunieron ante la complacencia. Pues ahí se lo dejo para que usted saque sus conclusiones, ¿verdad? Que no pudieran enterarse de lo que estaba sucediendo en esa cumbre de esa clase de personajes. Y para terminar por hoy aquí en silencio con Archibaldo, en el diario El País de España, Jan Martínez Arens, que le dedica buen tiempo a estas cuestiones, incluyendo México, él escribió un artículo que me permito darle a usted algunos puntos que él como observador y como investigador dentro de lo que es el mundo de la información nos dice el día de hoy lunes. Él le llama los privilegios, los 5 privilegios que permitieron que Archibaldo se escapara. Primer privilegio, incomprensible, como dice él. ¿Por qué una de las prácticas básicas cuando se tiene a un delincuente muy peligroso es no mandarlo a una celda todo el tiempo? De acuerdo a los que saben de esto, y así nos los dice Jan Martínez Arens, hay que estarlos cambiando de celda. Y Archibaldo, desde que llegó a este lugar, llegó a la celda número 20, la de los 10 metros cuadrados. Y ahí se estuvo el tiempo que estuvo, más o menos los 18 meses que estuvo en prisión. La pregunta es, ¿por qué no lo cambiaron de celda? Es sabido que si alguien tiene la certeza de que una persona va a estar en una celda determinada, pues da el tiempo para lo que hizo Archibaldo y su gente. Él sabía perfectamente, deducción sencilla, él sabía que iba a estar en esa celda, que no lo iban a mover y que quienes estaban trabajando allá afuera y luego allá adentro por abajo, pues iban a llegar exactamente a lo que hemos visto en esos videos que nos han presentado en la regadera. Y el resto del mentado túnel que nos los pasan cada vez que pueden para que nos quedemos mentalmente en el túnel y no en otras preguntas y en el paradero de Archibaldo. Pero bueno, esa es una pregunta que no se ha contestado. La segunda, el que no se hizo nada de lo que ya se ha informado, desde la compra del famoso terreno. Pagaron él y su gente pagaron $94,000 de los Estados Unidos. Eso es lo que pagaron para que compraran el terreno. Se empezó la construcción sin permiso de esa disque casa.
todas las toneladas de tierra se pudieron sacar sin que nadie levantara la mano para preguntar, oiga, ¿qué es esto que está usted sacando de allá abajo? ¿De dónde proviene todo esto? ¿Por qué llegan a un lugar tan cercano a esta prisión? ¿Por qué llegan tan frecuentemente durante mucho tiempo tantos camiones de volteo? ¿Cómo es posible que a menos de 1 kilómetro había una base militar, la 22ª, y nadie se dio cuenta tampoco? O sea, no se dieron cuenta en la cárcel, no se dieron cuenta, bueno, así se dice, no se dieron cuenta en la cárcel, no se dieron cuenta en la base militar, no se dio cuenta el municipio, no se dieron cuenta los inspectores, los señores de la Conagua, que estaban haciendo obras ahí se ven los tubos gigantes, tampoco se dieron cuenta. O sea, parece que todos los que por ahí vivían eran invidentes, absolutamente invidentes, no veían nada. Y también sordos, nunca escucharon nada, no escucharon todos los ruidos que implica el trabajo que se hizo. Entonces, el número de personas que fueron compradas, pues no solamente son muchas, estos que están detenidos, francamente, me parece el reintegro del reintegro del reintegro de los que han de haber sido comprados por este señor, el cual tiene un estilo muy especial dentro de su perfil psicológico que narré, para poder convencer a las personas. Es un gran vendedor de sus ideas, es muy persuasivo, tiene el estilo necesario, tristemente, para lograr las cosas que quiere, y digo tristemente porque no son cosas buenas, ¿verdad? Ojalá hubiera decidido por otra actividad y no esta, con esas cualidades. Así que, aparte de esto, se habla en este artículo de la remoción de algunos militares que laboraban dentro de dicho reclusorio y que meses antes, se dice que 6 meses antes, fueron removidos, fueron, vamos a decir, liberados de esa actividad, la que estuvieran haciendo dentro del reclusorio, y fueron enviados a otro lugar. Así que, propiamente, lo que se puede concluir con estas informaciones es que este señor, quizás desde antes, o quizás en los primeros momentos, tuvo todas las facilidades para hacer lo que todos ya sabemos, sin que nadie se percatara. Absolutamente inútil este centro de inteligencia que se ha gastado tanto dinero del presupuesto público, que el señor Calderón le invirtió cientos de millones y se cantó y se cantó y se cantó en los medios las inversiones en un lugar que inauguró, que visitó, que iba a permitirnos estar en la avanzada, en la delantera de lo que es la llamada inteligencia o el espionaje. ¿De qué sirvió? Algunos, algunos piensan, y quizás no les falte razón, que sí sabían, por supuesto. Pero ¿de qué grado de corrupción estamos hablando? O de complicidad, no sabemos si hacia abajo, seguro, hacia arriba, seguro, hacia la izquierda y la derecha, seguro. 360 grados la corrupción, para lograr acallar todos estos instrumentos y lograr su objetivo. También, déjeme mencionarle a usted un último punto de este interesante artículo, repito, del periódico El País del día de hoy. La famosa DEA, que es la agencia que se encarga de la persecución de todo lo que tiene que ver con narcos y droga, etcétera, etcétera, la DEA, el 26 de junio, solicitó la extradición, o sea, mándeme a Archibaldo a Estados Unidos. Pasó el 26, el 27, el 28, el 29, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11
y no se actuó por los que debieron de haber actuado. El Poder Judicial, Relaciones Exteriores, Gobernación, la Procuraduría General, no tuvieron tiempo para procesar con la rapidez necesaria que Archibaldo, que ya lo estaban pidiendo aquí en Estados Unidos, lo mandaran para acá, pero así como han mandado a otros, a la voz de ya. ¿Por qué? Ya lo decíamos en días pasados. ¿Por qué? Pues porque posiblemente mandar a Archibaldo a Estados Unidos es lo peor que puede ocurrir para quienes están coludidos con él, quienes sean. Porque en algún momento, si Archibaldo llegara a Estados Unidos y si le hacen las ofertas que luego también se hacen aquí, como muchas que sabemos, testigo protegido, va usted a saber cuántos títulos más, cantan. Y cuando cantan, cantan nombres de personas que ahora sí se les acabó, porque va a salir mucho más de lo que ni siquiera se sabe, se sospecha y algunas cosas que ni siquiera sospechamos. Así que bueno, conclusión, hoy por hoy, el preso 3578 sigue prófugo hasta este momento que está usted escuchando Silencio. Hoy, por lo pronto, hasta este momento en que estamos haciendo silencio, ya en el caso de los dos países, Cuba y los Estados Unidos de Norteamérica, ya han abierto sus embajadas, una en La Habana, de Estados Unidos, lógicamente, y otra en Washington, lógicamente, y no muy lejos de la Casa Blanca, por cierto, en materia de cercanía, lo cual no lleva ningún otro significado, lo que estoy diciendo, nada más es una ubicación geográfica. Y bueno, pues ya se izaron las banderas de los dos países. Todavía no hay embajadores, pero bueno, el tema es muy largo y lo vamos a platicar un día de estos. Pero por lo pronto vamos a escuchar, en el caso de aquí, en Estados Unidos, en la ciudad de Washington, el día de hoy habló el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, el cual estuvo precisamente izando la bandera cubana en Washington después de 54 largos años y millones de peripecias y de cosas que no acabaríamos. Y bueno, pues él es Bruno Rodríguez. Bruno Rodríguez, esto fue lo que dijo hoy. Hemos llegado aquí gracias a la conducción firme y sabia del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, a cuyas ideas siempre guardaremos lealtad suprema. Recordamos su presencia en esta ciudad en abril de 1959 para promover relaciones bilaterales justas y su sincero homenaje a Lincoln y Washington. Los propósitos que tempranamente lo hicieron venir son los que hemos intentado en estas décadas y coinciden exactamente con los que nos proponemos hoy. Solo la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero que tanto daño y privaciones ocasiona a nuestro pueblo, la devolución del territorio ocupado en Guantánamo y el respeto a la soberanía de Cuba darán sentido al hecho histórico que estamos viviendo hoy. Bueno, le tocó a usted vivir algo que era impensado. Hay muchos críticos, hay muchos a favor, hay muchas cosas que deberían de haber ocurrido y no han ocurrido. Algunos dicen que más vale paso que dure. Otros dicen que si vas lejos hay que caminar lento pero con paso seguro. Muchas cosas se pueden decir, pero el hecho es que finalmente está ocurriendo lo que está ocurriendo y
Eso es lo que dice el ministro de Relaciones Exteriores el día de hoy precisamente en la ciudad de Washington. Quiero pasar al tema de la FIFA, que también este señor Blatter, José Blatter, es un hombre que tiene una capacidad para decir cosas y luego hacer lo que se le antoja. Y nada más me refiero a la parte del escándalo para acá. La otra parte seguramente hacía lo mismo, pero como no había escándalo así tan abierto, antes de que interviniera el FBI, etcétera, etcétera, bueno, pues entonces no se le ponía tanta atención, aunque ya corrían sospechas desde muchos años atrás por parte de personas muy conocedoras de esa materia y de ese deporte. El hecho es que hoy el señor Blatter eh, encabezó una reunión allá en la FIFA, en Suiza, y en la ciudad de Zúrich, y estaba el señor comenzando la sesión sentado en una mesa principal muy larga, y en eso aparece un individuo joven, el cual camina tranquilamente. Parece que los señores de seguridad estaban soñando no sé con qué, y camina, se para casi frente al señor Blatter y le empieza a lanzar, proveniente de una especie como de recipiente de caja o algo similar, le empieza a lanzar unos papeles que tenían un poco la similitud de billetes de dinero. No eran dinero, pero tenían la similitud, y se los aventó. ¿Cuántos? Pues está difícil contarlos, pero se los aventó. ¿Cuál es el mensaje? Pues el mensaje es: me acerco a ti, porque creo que eres un corrupto, y entonces delante de todos otra vez te lanzo esto como una especie de señal de que el dinero te llueve y que eres lo que acabo de mencionar. El señor Blatter, por supuesto, lo impactó esto, se paró, medio se sentó, medio se paró, finalmente se levanta, le dice a aquel que qué estaba haciendo, al de los billetes, y luego se va a un podio donde había un micrófono, y esto fue lo que dijo el señor Blatter. Ladies and gentlemen, we have to clean here first. Otherwise, I will not be able to speak to you, ladies and gentlemen, when we speak about football. This has nothing to do with football. I'll be back in a few minutes. Thank you. Bueno, yo creo que su inconsciente, el cual hoy está muy presente por aquí, yo creo que su inconsciente lo traicionó, porque lo primero que hizo es mencionar el señor Blatter, después de todos sus papeles tirados ahí por la mesa y donde estaba sentado y en el suelo y en su silla. Entonces viene, como dije, y luego se va al micrófono, como señalé, y dijo esto que acabamos de escuchar: señoras y señores, así no puedo trabajar, porque esto es pues no sé, voy a hacer una traducción muy popular, esto es un mugrero, y señalando así donde estaba él sentado y todos los papeles tirados. Es un mugrero. Y el fútbol no se puede hablar de él en medio de un tiradero como ese. Entonces, a ver, y entonces se dirigió a alguien por ahí que él tenía a la vista, y dijo: a ver, por favor, que vengan a limpiar este lugar. Así sí puedo hablar cuando limpien de fútbol. Damas y caballeros, me retiro unos minutos, ahorita regreso. Ya, llegaron los señores del aseo, limpiaron los papeles o los quitaron, y luego ya regresó. Pero bueno, por lo pronto tuvo que pasar otro traguito amargo. Por cierto que el señor, dentro de esta circunstancia, quiero decirle que él anuncia que será hasta el mes de febrero del próximo año
cuando se lleven a cabo las elecciones para sustituirlo, vea cómo lo ha alargado, y lo alarga, y lo alarga, y lo alarga, y lo alarga. Tiene muchas mañitas para alargar las cosas. Y luego también dijo, va a haber un presidente joven en la FIFA. Él ya casi tiene 80 años. No insultó para nadie, ¿no? Pero bueno, va a haber un presidente joven en la FIFA. Y yo voy a regresar a lo que ha sido mi pasión siempre. Y aquí, bueno, me arrancó una carcajada, pero bueno, lo vamos a compartir. Dice, voy a regresar a lo que ha sido mi pasión. Regreso a la radio. Dios, seguramente voy a tener que ir yo, porque colegas como este no quiero tener. Pero bueno, no, lo digo nada más por decirlo, porque todo imaginé, menos que el señor fuera a regresar a su pasión, que ahora resulta que es la radio. Ya estamos esperando la frase para pensar y meditar que todos los días nos tiene aquí en el estudio de silencio. Esta frase es de Pancho Villa. Ah, es cierto que hoy se recuerda que lo acribillaron, es cierto. El día de hoy. El día de hoy. Y bueno, sí, murió el 20 de julio de 1923. Y su frase no sé cuándo la dijo, pero parece como si lo hubiera dicho ayer. A lo mejor anda por ahí su fantasma, ¿eh? A ver cuál es. En esta época hay muchos políticos ambiciosos que ningún bien hacen a mi raza. Pasan el tiempo discutiendo tonterías y robándose el dinero que le pertenece al pueblo. Oye, es que este no era revolucionario. Era profeta Pancho Villa, ¿verdad? Como dice Andrea, parece que o que no se ha muerto, o que su fantasma anda rondando la República Mexicana y otros países. Por eso ve usted lo importante que es Doña Historia, a pesar de que es bien latosa, pero es muy importante porque, aunque luego no están de acuerdo los historiadores, porque muchas cosas simplemente van cambiando de persona a persona, pero en esencia cambian las personas, o cambia la calle, o cambia el personaje, o cambia el país, pero las esencias parece que no cambian. Y en este caso, pues, Villa, que no era ningún santo, por supuesto, pero finalmente, pues, expresó algo que es muy, muy real. Esto lo dijo, bueno, lo mataron en 1923 en Parral. Seguramente usted recuerda que fue otro acto de esos, pues, como se mata la gente, ¿no? Disparan y corren, y entonces ahí venía en su automóvil y lo dejaron al pobre y a su chofer y a los que venían atrás en un estado terrible. Bueno, gracias, Andrea. Una moneda, una moneda, una moneda. En el caso de lo que llamamos aquí la niña Grecia, en el caso de ella, pues estamos viendo que ha transcurrido un lunes donde han abierto la mayoría de los bancos. Están dando la misma cantidad propiamente de dinero que estaban dando en los famosos cajeros. Le están pagando las pensiones de manera moderada, o sea, no todo junto, a los pensionados que se les debe, a los jubilados. Hicieron una política en la cual quienes tienen deudas con el exterior muy urgentes, de las cuales dependen de esas deudas sus negocios, sus actividades comerciales, se les da el dinero para que puedan cubrir esos adeudos a través de la banca, de los bancos griegos. También la presidenta de la Asociación de Bancos de Grecia hace un llamado y le dice a los griegos, por favor, regresen el dinero que sacaron antes de que cerráramos los bancos, regrésenlo, tráiganlo, métanlo al banco, está segurito, está bien segurito, porque si no, pues si no tenemos dinero en los bancos, pues entonces ¿cómo podemos operar? Y como no ha llegado el dinero de los europeos, y cuando llegue finalmente va a ser dinero prestado, pues entonces ella está haciendo el llamado a que el dinero griego regrese de las manos de los propios griegos. Todavía no se abre, para terminar, la
la compuerta con el fin de que la gente pueda hacer operaciones normales. Y, por cierto, Paul Krugman, que es un conocido economista a nivel global de origen estadounidense, el cual escribe en muchos lugares, pero todas las semanas en el New York Times, y nos hemos fijado en sus columnas siempre. Bueno, pues ahora Krugman hace una declaración que usted la va a escuchar ahorita en este momento aquí en silencio, donde en esencia pues dice que él pensaba que los griegos y quizás algunos más tendrían un plan alternativo en el caso de que pasara todo lo que ha pasado en Grecia. Entonces, un hombre tan reconocido en tantos lugares por sus conocimientos económicos, bueno, pues resulta que él mismo hace esta declaración y la escuchamos. It didn't even occur to me that they would be prepared to make a stand without having done any contingency planning. This is Greece. You assume that government- Greece had an exit plan from the euro. Yes, that they, not that, at least something they could hold up. This is what we will do if we can't get any new cash. And amazingly, everything hinged on them. They thought they could simply demand better terms without having any backup plan. So certainly this is a shock. But, you know, in some sense, it's hopeless in any case. It's not as if the terms that they were being offered before were feasible. I mean, the new terms are even worse, but the terms that they were being offered before were still not going to work. So I may have overestimated the competence of the Greek government, but in some sense, it's a hopeless situation regardless. Bueno, pues ahí está Paul Krugman, una de las mentes más respetadas en materia de economía, que dice: sobreestimé a los griegos, pensé que tendrían algún plan alternativo si las cosas no salían como ellos querían que salieran. Doña Historia, aquí presente, porque ya sabe usted que la queremos mucho aquí, en silencio. Primero me voy muy lejos, al año 1378. Bueno, ¿por qué Doña Historia escogió este breve comentario? Fíjese que en Italia, en 1378, se organizó y se estalló una revuelta de los Ciompi. Bueno, ¿qué es esto? Un levantamiento general de los trabajadores en Florencia dedicados a la industria textil. Para que vea usted que estos asuntos entre los llamados explotados y los explotadores, los sindicatos y los patrones, etcétera, etcétera, es un asunto ya que tiene muchos años de existir, la confrontación, a veces con razón y a veces sin razón, pero para que luego no pensemos que son cosas nada más del hoy. Dejamos 1378 y nos vamos a 1500. Fíjese que la reina Isabel, conocida como la Católica, Isabel la Católica, lanza un decreto en esta fecha, el 20 de julio, en el cual ella le llamaba una cédula real, le pide a los españoles que ya vivían en aquellos tiempos, allá en el año, concretamente el 1500, le pedía a los españoles que vivían en Hispanoamérica que por favor devolvieran a los indígenas, a las personas que conquistaron, a sus lugares de origen, porque dentro de los abusos, que han sido muchos, se los llevaban a otros lugares, con todas las consecuencias que usted quiera imaginar. Entonces, la reina Isabel, seguramente muy católica, pues decidió mandar este decreto, cédula real. ¿Qué tanto caso le hicieron? Pues va usted a saber. Pero el hecho es que ahorita no vamos a investigarlo, pero por lo pronto dice que a todos los conquistadores, favor de devolver
a los pueblos indios, devolverlos a sus lugares de origen. En el año de 1807, en Nueva York, un ingeniero, Roberto Fulton, pues pasó a la historia porque hizo la primera prueba en el puerto de Nueva York y resultó el primer barco de vapor. Suena muy viejo, ¿verdad? Seguramente ahora tendríamos menos contaminación si tuviéramos barcos o muchos barcos movidos por vapor. Pero bueno, nos fuimos con los famosos combustibles fósiles y seguimos en ellos. Y hay de otros géneros también, atómicos, etcétera, pero para otras actividades. Pero bueno, quedó en la historia el señor Fulton en lo que fue el primer barco de vapor. Así que su sueño lo hizo realidad. En el año 1900, otro soñador. En 1900, quiero decirle que un señor que era conde, era de la aristocracia, de nombre Fernando von Zeppelin, realiza el primer vuelo a bordo de un globo que se conoció como el Zeppelin. Muchas historias pasaron en el caso de los Zeppelines y por ahí vemos algunos todavía que se usan para demostraciones, exhibiciones y la mayoría para publicidad y de tamaños mucho más pequeños, por supuesto. Así que este señor soñó en realizar los Zeppelines y pues, en 1900 salió. Nos vamos a 1905. Un partido que hizo muy famoso Felipe González, expresidente varias veces del gobierno español. Bueno, eso ocurrió en los años 70, pero en el año 1905 en España, el Partido Socialista Obrero Español, que ya existía, intenta llevar a cabo un paro general en protesta en toda España por la carestía, por el costo de la vida. Qué novedad para los amigos que nos escuchan en España o que son españoles. Así que ya en 1905, dicho partido, el Socialista Obrero Español, hace un paro general por el costo, la carestía de la vida. Y ahí están ahora los españoles con el mismo problema. Después de tantos años y de tantos proyectos y de tantos economistas y de tantos genios de la política y de tantas y tantas y tantas cosas. Bueno, en 1923, como ya nos comentaba Andrea hace un rato, en Chihuahua, en la República Mexicana, fue asesinado de muchos tiros Francisco Villa, Pancho Villa, en la ciudad de Parral, 1923. Luego vamos a la recta final. En el año de 1933, 10 años después de lo de Villa, 10 años después, fíjese que el Estado Vaticano, el que ahora el jefe del Estado Vaticano es Francisco, en aquellos tiempos era Pío XII. Bueno, pues Pío XII, su nombre era Eugenio Pacelli, él había sido el secretario de Estado del Vaticano, pero ya como papa, que fue un papa muy discutido por la Segunda Guerra Mundial, por la existencia de la guerra, bueno, en el año 33, la guerra empezó en 39, por los nacionalsocialistas alemanes, los nazis, el Papa había firmado un concordato con Adolfo Hitler. Entonces, bueno, pues, ¿quién le diría que en el 33 estaba firmando un acuerdo, un concordato con Hitler, el Estado Vaticano, y pasarían unos cuantos años, del 33 al 39, para que entrara el Vaticano como Estado en una circunstancia que nunca ha quedado muy clara, si estaban o no a favor, si hicieron lo que debían o no, si salvaron a la gente que debieron de salvar o no, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos a 1962. Se transmite por primera ocasión una imagen de televisión entre los Estados Unidos y Europa, 1962.
Hoy suena de risa, pero bueno, fue uno de los avances, grandes pasos en la tecnología de la comunicación. Esto fue desde la zona de Andover, en los Estados Unidos, en la costa del Atlántico, hasta lo que es precisamente Francia. Luego nos vamos a 1969. Hoy exactamente, como dicen por ahí, ¿qué está usted haciendo el día de hoy en 1969? Bueno, si ahora que le diga esto, a lo mejor se va a recordar. Era el día en que ya se había posado, como lo comenté el viernes, se había posado sobre la Luna, precisamente el Apolo 11, y después de esperar un buen espacio de tiempo, de orbitar la Luna, luego descendió el módulo llamado Águila. Cuando llegó, todos los que nos tocó, aunque fuéramos pequeños, muy pequeños, recordar el descenso y recordar también cuando estos astronautas norteamericanos empiezan a descender por la escalerilla y empiezan como niños a dar brincos y corrían y brincaban por la falta de, o vamos a decir no la falta, sino la no suficiente gravedad como la que tiene en intensidad la Tierra, es menor en la Luna por razones obvias. Y bueno, pues esto ocurría. A lo mejor muchas personas recordaron qué estaban haciendo en 1969. Y pues creo que con esto dejamos nuestro recorrido por la historia en este espacio que nos trae, ya sabe usted quién, Pues hemos llegado al final. Gracias a usted por estarnos escuchando y le recuerdo que lo puede hacer a través de muchísimos dispositivos. Se despide José Gutiérrez Vivó desde el estado de Texas. Que le vaya muy bien. Síguenos en Twitter y en Instagram como Latido Colectivo, regálanos un me gusta en Facebook y utiliza nuestro hashtag OigaJGB.